Hola, mi nombre es David José Chapeta Cuervo, soy estudiante de la Universidad de Pamplona de la asignatura de Historia de la Música y les voy a mostrar algunos compositores del movimiento barroco, su vida, sus obras y algunas composiciones que hicieron. Juan Cabanilles nació el 6 de septiembre de 1644 en Algemesí, España, y falleció el 29 de abril de 1712 en Valencia, España. Nacionalidad español, religión Iglesia Católica. Su movimiento era el barroco de España y su instrumento era el órgano, y su ocupación era compositor organista. Vamos a contar un poco de la historia de este personaje que se formó en la escuela de su pueblo natal con Onofre Guionnovan, organista de la parroquia de San Jaime de Algemesí. Hombres de grandes dotes pedagógicos, pues también parece ser que se formó otro gran músico valenciano, que es Vicente Rodríguez. Pese a que se cree que Cabanilles realizó estudios religiosos en la Catedral de Valencia, su nombre no apareció en ningunos documentos hasta su nombramiento como organista segundo para ayudar a Andrés Peris, el ciego de Valencia. Tras la muerte del ciego de Valencia se convirtió en organista principal de la Catedral Valenciana. A la muerte del maestro de la capilla Gracián Bambán, el 2 de febrero de 1675, se le encargó a Cabanilles la formación de los infantilillos, sin que ellos llevaran ajena la obligación de dirigir la capilla de música. Cabanilles fue organista único de la catedral. Los tientos de la última época de Cabanilles tienen una forma estereotipada que difícilmente es abandonada. Cuando faltan algunas de las partes en las que Cabanilles divide sus tientos más tardíos, hay que pensar en una mutilación de los mismos o una copia incavada de una obra. Ahora vamos a mencionar algunas de sus obras. Una de sus obras son 14 versos de Pange Lingua de todos géneros, otra es Batalla 1 Imperial de quinto tono, otra es Batalla segunda de quinto tono, otra obra es Diferencias de folias de primer tono, Dúo de primer tono, Gaitilla de primer tono, Gaitilla de quinto tono, Gallardas 1 de primer tono, y hay muchas obras más. Este personaje fue uno de los grandes reconocidos del movimiento barroco. A continuación vamos a escuchar una melodía de este personaje. El siguiente compositor es Jacopo Peri. Nació el 20 de agosto de 1561 y falleció el 12 de agosto de 1633. Fue un compositor y cantante italiano, autor de la primera ópera, discípulo de Grifano Malvesi. Estuvo al servicio del duque Fernando de Médicis y fue parte de la camarata fiorentina. En 1597 compuso Dafne, la que sería la primera ópera. Escribió también ballets y música sagrada, que aún se conservan algunas de sus composiciones. Sus obras más destacadas fue la Dafne, la Eurídice, la Flora Overo segundo Natilo de Fiori y la Vereis Monsieur. A continuación escucharemos una de sus composiciones. El siguiente compositor es Luigi Rossi. Nació en el año 1598 y murió en el año 1653. Fue un compositor, cantor e intérprete del órgano italiano, célebre por su ópera Orfeo. Estuvo al servicio del cardenal Barberini, los Médicis y los Borghese. Su vida: nació en Torremaggiore. A corta edad se trasladó a Nápoles y allí estudió música con el compositor Giat de Macche. Posteriormente entró al servicio del duque de Traetta,
para más tarde trasladarse a Roma, donde permaneció casi toda su existencia. A continuación vamos a escuchar una de sus melodías. El siguiente compositor es Antonio Francisco Javier José Soler y Ramos, más conocido también como el Padre Antonio Soler, bautizado en Olot el 3 de diciembre de 1729 en San Lorenzo de Estoril y murió el 20 de diciembre de 1783. Fue un compositor, clavecinista, organista, musicólogo español del barroco tardío del principio del clasicismo. Es conocido por haber hecho una importante contribución al repertorio de música para teclado y al concierto barroco con sus quintetos, sus conciertos para órgano, sus conciertos para violín y viola. Es considerado uno de los más importantes representantes de la escuela de la música para el teclado del siglo XVIII, de la corriente impulsada en España por Domenico Scarlatti. Además de intérprete de órgano, se interesó por su construcción. Destaca su actividad creadora, que podemos dividir en 6 apartados. La primera es música vocal en latín, la segunda música vocal en español, la tercera música teatral, la cuarta música para tecla, la quinta música de cámara y la sexta como teoría escribió un tratado sobre la armonía titulado La llave de la modulación y antigüedades de la música. A continuación escucharemos una pequeña parte de sus composiciones. El siguiente compositor es Antonio Caldara, nació en Venecia en 1670 y murió el 26 de diciembre de 1736. Fue un prolífico compositor italiano que trabajó inicialmente en Venecia y luego en Barcelona y en Venia. Su trayectoria se cree que forma casi concluyente que nació en Venecia. Allí fue discípulo de Giovanni Legrenzi y a los 19 años debutó como compositor de óperas con la Argene. Fue sucesivamente violonchelista en la Basílica de San Carlos de Venecia en 1693 a 1700 y compositor de cámara de Carlos III, pretendiente al trono durante la Guerra de Sucesión Española y posteriormente Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico en Barcelona. En 1712 vivía en Viena, pero viajaba frecuentemente a Bolonia y a Roma. En el 1716 aceptó el puesto de vicemaestro de capilla de la corte de Viena bajo la dirección de Johann Joseph. Aquí fue donde realizó sus principales aportaciones a la música vocal. Era muy apreciado por los Habsburgo y permaneció en Viena hasta su muerte. Sus obras se sitúan en la transición del barroco al barroco tardío. En su etapa final también puede ser considerado como precursor del preclasicismo. Caldera dejó 78 óperas serias, entre ellas Segunda Più Bel Nom, estrenada en Barcelona en 1708. Una de sus óperas más reconocidas o más destacadas fue la Sofonisba, otra es Lucio Papirio y la Adriano in Siria. Estas obras o estas óperas fueron las que marcaron la vida de este personaje. Enseguida escucharemos Sinfonía A4 de Antonio Caldara.
Estas son las vidas y las obras de los autores del movimiento barroco. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.